es un pecado. Aparte del pecado de la crítica está otro pecado que es el de orgullo. Porque si tú criticas a alguien que está haciendo algo mal y a ti te parece que está mal, tú sin decirlo, indirectamente estás diciendo yo soy mejor que él. Y tanto más si tú criticas a una autoridad puesta por Dios. Así tengas razón. Porque es que algunos tienen la excusa de decir, es que yo no estoy diciendo mentiras, yo estoy diciendo lo que yo veo. Yo no estoy diciendo mentiras, yo estoy diciendo que el presidente es un falso. Sí, pero es que Dios no te está autorizando a que tú juzgues al presidente. Al presidente, ¿quién lo juzga? Dios. Porque Dios permitió la autoridad. Gladysita, te bendigo, buenas noches. Dios pone reyes y quita reyes. Entonces, nos estamos equivocando en la iglesia de Cristo, la gran mayoría, pensando que hablar contra aquel que es autoridad está autorizado por Dios, porque es que yo no estoy diciendo mentiras, yo estoy diciendo la verdad, y es que es el colmo que el presidente, y es que es el colmo que el alcalde, y es que es el colmo que mi jefe, y es que es el colmo que mi marido, y es que es el colmo que mi papá, y es que es el colmo que mi pastor. ¿Por qué fue bendecido David? Porque entendió el principio y nunca se levantó contra la autoridad que Dios puso. Entonces, en el puente aplicacional, ¿cuál es la aplicación? La tercera pregunta dice, ¿dónde o cómo podría practicar este principio? Ahora, déjenme decirles esto. Si tú y yo, como otros muchos miles de principios que hay en la Biblia, si tú y yo no practicamos este principio, ¿quién pierde? Yo, uno mismo. Así que si un día, y les quiero decir aquí a ustedes que forman parte del centro de crecimiento y son personas comprometidas con este ministerio, con Testimonio de las Naciones, y mírenme aquí todos, para después seguir escribiendo los que están escribiendo. Si un día alguien de esta iglesia se te acerca a criticar a una persona en autoridad, ¿qué debes hacer? ¿Quién me dice qué debe hacer? Levanta tu mano. Muy bien. ¿Y qué más debes decirle? ¿Y cómo se lo debemos enseñar? Dando testimonio y diciendo con claridad y con amor, déjame recordarte que la Biblia nos enseña un principio. Y si tanto tú como yo practicamos ese principio, estamos agradando a Dios. Así que si hay alguien, en este caso la pastora, el pastor, el líder, el qué sé yo, el encargado del grupo, lo que sea, si hay alguien que está fallando, es entre Dios y él. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bendecir, hablar bien, declarar bendición y orar para que la bendición de Dios esté. Ahora, seamos cuidadosos en esto. David no se reunió con el resto de su grupo para clamar a Dios que Dios quitara al rey. Porque algunos dicen, no, como ese man se está equivocando, pues vamos a orar para que Dios lo quite, Señor, corrígelo, quebrántalo, Señor, que se vuelva naco. Más o menos. Claro. Ahora, Él es una autoridad que no es nuestra autoridad. Gracias a Dios. Gracias a Dios, no es nuestra autoridad, nosotros tenemos aquí nuestra autoridad. Pero allí está el problema. Nos damos la libertad de criticar al presidente. Y si nos damos la libertad de criticar al presidente, estamos yendo en contra de Dios. Pastor, ¿cómo dice eso si el presidente que tenemos, mira el presidente que tenemos? ¿Cómo dice eso? Yo les quiero decir esto, yo no soy de una filiación política que tenga que ver de pronto con el presidente. Pero volvemos al punto, el principio de autoridad. Por eso te estaba diciendo ahora, todos nos equivocamos en eso. No les voy a preguntar para que levanten la mano, pero les voy a preguntar para que se miren ustedes a ustedes mismos. ¿Alguna vez has criticado al presidente de la República? ¿Alguna vez has criticado al alcalde de la ciudad?
¿Alguna vez has criticado al comandante de la policía de Bogotá? ¿Alguna vez has criticado al ministro A o B o Z? ¿Alguna vez has criticado a las que están casadas con sociedad conyugal vigente, a tu marido? ¿O los que son hijos? ¿Alguna vez has criticado a tu papá o a tu mamá, que si todavía los tienes? Entonces, ¿de qué nos sirve aprender un principio si no entendemos que la aplicación es lo más importante del principio? Y de eso es de lo que se trata esto que se llama el puente aplicacional. ¿Me estoy explicando? Puse un ejemplo sencillo, que es el ejemplo de autoridad, que yo sé que ustedes a esta altura de sus vidas cristianas y de sus vidas espirituales han entendido el principio. ¿Pudimos, Paulis? Gracias. Hemos entendido el principio, pongámoslo por obra. Entonces, ¿quién me quiere decir cómo hay que practicar ese principio? El ejercicio que hicimos de lo que David hizo frente a Saúl. Ok, entonces a mí me gustaría que escribieran esto, que tiene que ver con este principio. El que critica se estanca, el que se compromete avanza. Y les cuento, ya les contaba lo que hablé con este pastor. Él me decía esto. Es una iglesia muy grande. Es un pastor amigo mío de muchos años. Él me decía esto. El reino de Dios no está creciendo. Lo que están creciendo son las iglesias. Quiero que me escuchen esto, porque es que tiene que ver con el principio. Claro, el pastor de una iglesia de miles, me decía, como me dice cariñosamente, Juanito, el reino de Dios no está creciendo, lo que están creciendo son algunas iglesias. Y les estoy diciendo el milagro, pero no el santo. Pero me decía esto: la persona encargada de la conservación de los resultados, o en otras iglesias se llama la consolidación o el retener el fruto que Dios da, me ha dado estadísticas alarmantes. No uso esas palabras, pero quería dar a entender. Y me ha dicho, pastor, es que de las 50 personas que vienen nuevas al domingo y que quieren congregarse aquí, 45 vienen de otras iglesias. Entonces él me decía esto: se nos olvidó a los cristianos predicar el evangelio y hacer discípulos. Entonces, no está creciendo el reino. ¿Qué está creciendo? Las iglesias. ¿De qué manera? Por transferencia. ¿Cómo es lo de transferencia? Yo salgo de aquí porque aquí no me gustó que el pastor dijo mu. Y ese pastor no es de Dios porque dijo mu. ¿Qué principio está quebrantando la persona que dice yo me voy de aquí porque el pastor dijo mu y se va a congregar a otro ministerio? ¿Qué principio está quebrantando? ¿Cuál? La sujeción a la autoridad. Si en un momento dado Dios, pero tiene que ser Dios, no mis emociones, soberanamente Dios mueve a alguien, que puede pasar, tiene que ser algo contundente, porque en la mayoría de los casos, cuando hay esas transferencias, las personas salen porque no entendieron el principio de sujeción a la autoridad. ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera entendido el principio? Se hubiera echado a perder el propósito de Dios con David. Por eso es que Dios dice que David tenía un corazón conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿cuál sería la aplicación en nuestras vidas? Sujetarnos, obedecer, ¿qué más? Hablaba con una persona que tiene unción profética y me decía, hay unos estandartes que ocultamente Dios, Satanás pone en las iglesias y se llaman crítica, murmuración, inconformismo, etcétera,
¿Qué hubiera pasado si David se deja obnubilar de eso que le estaban mostrando los que estaban a su lado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Entendemos el ejercicio? ¿Quién lo hizo? No, no importa, es un pasaje de la escritura. No, pues los del antiguo también son normales. No, lo que tú quieres decir del nuevo. Ok. Bueno, no importa, ¿no lo quieres compartir? Entonces yo me puse, yo su merced me puse a pensar, Hay otra persona. me puse a pensar, pensando que en mí, ¿sí? Entonces yo dije, wow, ¿qué quiero cambiar? ¿Qué quiero? No, que entonces busqué este. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eclesiastés 7:9. Gloria a Dios, ese versículo. ¿Y si es del antiguo? No, lo que tú querías decir es que no es la historia de un personaje, sino es un pasaje bíblico. Está perfecto, está perfecto. Entonces, ¿cuál es el entorno de lo que dice los oyentes primeros? ¿Cuál es lo que se entiende en ese versículo? ¿Qué es lo que se entiende? Que no debemos enojarnos, apresurar, o sea, que debemos ser calmados, tranquilos, que no debemos apresurarnos al enojo. Ok, ¿y ese sería también el principio? En principio, pues, o sea, es el, sí, o sea, yo pensé, acá dice, ¿qué significó a los primeros oyentes? Entonces yo dije, pues, exhortación, mandamiento y obediencia. Ah, ok, entonces fíjate, cuando yo te hice la primera pregunta, tú me contestaste la segunda. Ahora sí, después de leer lo que escribiste, que hiciste muy bien el ejercicio, dijiste lo que es correcto. La primera pregunta es, ¿qué significó para los primeros oyentes? Entonces te vuelvo a preguntar, ¿qué significó para los primeros oyentes? Lo que está en tu material dice en la primera pregunta, ¿qué significó para los primeros oyentes? ¿Qué significó? Una exhortación. Eso, lo que tienes ahí, léelo. Una exhortación, un mandamiento y obediencia. Ok. ¿Cuál es el principio? Que es la segunda pregunta. Léeme la segunda. ¿Cuál es el, ¿Cuál es el principio eterno en el trasfondo histórico? ¿Cuál es el principio eterno en el trasfondo histórico? ¿Qué es lo que estamos mirando? Estamos mirando algo que Dios enseñó hace miles de años que permanece vigente hasta la eternidad. Eso se llama un principio. ¿Cuál es el principio? Pues lo que yo escogí aquí dice que yo dije que no enojarnos, que no nos apresuremos a no enojarnos, porque los que se enojan son los necios. Muy bien, ese es el principio. Ahora, ¿cuál es la tercera pregunta? ¿Dónde o cómo podrías aplicar este principio? ¿Dónde y cómo puedes aplicar ese principio? En todas las áreas de mi vida. Pero dilo específicamente. Pastor. Sí, claro, hay que hacer el ejercicio. Debo aplicar este principio en mi vida en todas las áreas. Sé más, ok. En el trabajo, en mi casa, con mis hijos, con toda mi familia, en todas las áreas de mi vida. ¿Qué vas a hacer para que eso sea una realidad? Obedecer a Dios. ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más crees que puedes hacer para que puedas obedecer ese principio? Por ejemplo, si tú, aquí hay alguien que te puede ayudar, que se llama Santiago Nonsoque Muete y que vive en tu casa. Entonces tú le puedes decir como sugiere la pastora, hijo, estoy aprendiendo, como todos, y yo quiero aprender ese principio. Cuando usted vea que yo me salí de los chiros, no, de pronto no cuando esté con los chiros salidos, pero al ratico, dígame, mamá, ¿usted se acuerda? ¿Y cómo lo debe hacer él? Con el principio que acabamos de ver en el ejemplo que yo les puse. Con amor, con sujeción, con respeto. Sí, mamá, usted eso. No. Usted no siempre dice, y vea, si allá yendo a esa iglesia. No. Entonces, tú lo que dices es, mami, tú me pediste que te dijera. Cuando te equivocaras. Ah, no. Ah, pero es que el Espíritu Santo usa personas. Claro.
Y ves, amor, amor, amoratado es que lo voy a dejar si no se para. No, está bien. Sí, ese es el problema. O sea, la culpa es de Santi. Y mira, parece un chiste, y es, pero en realidad, desafortunadamente, la vida cristiana no la hemos entendido en ese sentido y pensamos que lo que nos sucede es culpa de los demás. Así que ya aprendiste que no. ¿Sí ves? Muy bien. Pero lo que sugiere la pastora es un buen ejercicio. Ahora, ¿cómo más puedo hacerlo, pastora? Es que la Biblia nos dice que debemos publicar en los muros de nuestras habitaciones, en otras palabras, en las paredes de nuestros cuartos, la palabra. La pastora, cuando hace muchos años entendió claramente, se le hizo revelación ese pasaje, comenzó a llenar la casa de versículos. Porque uno está mirando todo el tiempo. ¿De qué otra manera? ¿Alguien más que me quiera decir, que no sea la pastora, porque ¿de qué otra manera sucede? Pues repitiendo el versículo todos los días, o sea, cuando en mis oraciones pedirle a Dios que ese principio se haga realidad en mi vida. ¡Ah, qué bueno! Pedirle a Dios que nos conceda el poderlo poner por obra. ¿De qué manera, aparte de la sugerencia de la pastora de decirle a alguien que está cercano que me lo haga ver, de qué otra manera yo lo puedo hacer, yo lo puedo ver? ¿Saben cómo? Siendo sensible a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me dice lo que está bien y lo que está mal. Pues yo me puedo apoyar, porque de hecho la Biblia dice que los más débiles deben ser soportados por los fuertes. Puede ser que tú tengas debilidad en eso, pero la mayoría de tus áreas son fuertes. Tú vas a apoyar a Santi, que es tu hijo, además porque eres autoridad de él, en todas sus cosas débiles. Pero si él te puede ayudar en una de tus áreas débiles, eso no te quita autoridad, para nada. Yo tengo aquí un equipo, yo soy autoridad de mi esposa, y mi esposa, como es mi ayuda idónea, me hace caer en cuenta de, de las cosas, de los errores. Yo tengo que decir, el Señor me reprendió hace un año a través de una profeta, que nos invitaron a una reunión los pastores, unos pastores muy queridos, que ustedes conocen, que son los pastores de Cruzada Cristiana, y había una sierva de Dios, una profeta, y nos llamó, y ella supo por el Espíritu, nunca en la vida la habíamos visto, ni nosotros tampoco, pero supo por el Espíritu que yo era el marido de esa mujer. Y entonces le di una palabra a esa mujer que está allá, que es mi mujer. ¿Y puedo decir la palabra? Eso es privado, eso es privado. Pero le dijo esto: el Señor te dice, ¿no fue tu marido el que te puso en el ministerio? ¿No fueron hombres los que te pusieron en el ministerio? Fui yo el que te puso en el ministerio. Y no te puse detrás de tu marido, te puse al lado de tu marido. Y aunque tu marido muchas veces no te ha escuchado lo que tú has tenido que decirle que ha venido de mí, a partir de ahora tu marido te va a escuchar. Y entonces a que le haga el guante, que se lo chante. Porque ¿quién es el marido? Este pecho. Y yo tuve que entender que por mi mal entendimiento de el amor, cometí en el pasado muchos errores, porque el amor no es permisividad, el amor también es firmeza y dirección correcta. Entonces, el Espíritu Santo, sea porque te hable a ti directamente o porque use una persona ungida con un don de revelación que tú tienes que juzgar, porque la palabra profética debe ser juzgada. Yo juzgué esa palabra y encontré que era 100% cierta, porque ella estaba hablando de una radiografía de lo que ha sido muchas de las cosas de nuestra relación en el ministerio. Entonces, debemos apoyarnos en el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, en el caso de ese ejemplo que tú estás poniendo, nos revele en el momento el error que estamos cometiendo, que quebranta el principio eterno. El principio eterno yo lo aprendo en un pasaje del Antiguo Testamento, los oyentes aprendieron algo en ese momento, pero de ahí yo exprimo un principio, y ese principio fue actual allá, pero es actual hoy y será actual mañana y por toda la eternidad. Entonces, a mí de nada me sirve
conocer la Escritura y ver lo que Dios hizo con grandes hombres en la Escritura si yo no puedo extraer de ahí el principio y ponerlo por obra en mi vida? Entonces de nada me sirve decir qué lindo, tan hermoso que se condujo David con Saúl si yo no entiendo el principio que yo puedo sacar de ahí. Y no solamente que puedo sacar, sino que tengo el mandato de Dios de practicarlo si quiero ser bendecido. David hizo lo correcto. Si tú entiendes cuál es el principio, pídele a Dios la gracia para hacer lo correcto. ¿Alguien más que haya hecho el ejercicio que lo quiera compartir? Si no lo hicimos completo, vamos a hacerlo, vamos a aprovechar el tiempo y lo vamos a hacer. Señora, ¿quién? ¿Quién? ¿Florcita? ¿Tú lo hiciste? No importa. Y el pan me hace el favor y me corrige. Yo leí la historia de Débora. Entonces, pues yo saqué aquí un resumen pequeñito. Perfecto. Te hago una pregunta. No, tranquila, ya nos vas a leer. Pero te hago una pregunta. ¿Tú tuviste en cuenta las preguntas que hay en el material? ¿Las 3 preguntas? Bueno, ok, te escuchamos. Pero entonces, yo hice así como un resumen, yo no sé. Bueno, sí. Bueno, Débora fue una mujer de fe. Débora fue una mujer profeta. Débora fue líder de Israel. Me pareció a mí. Bueno, ella como que defendía a los israelitas. Entonces yo coloqué, fue juez de Israel, líder. Estos principios o estas funciones de ella presentó al pueblo ante Dios y fue representante de Dios ante el pueblo. Bueno, yo leo ahí después. Bueno, Débora fue honra para cumplir bien esas funciones, esas 2 funciones, más que todo profética y juez. Bueno, de Israel. Las israelitas ella decía que profética a los israelitas, él les decía lo que el Señor le hablaba como a ella, ¿sí? Ella fue pues como juez. Juez a la gente, venía hacia ella, la gente venía hacia ella, pero ella no era una juez mala, sino como una juez buena para ellos. Bueno, siempre, para sus problemas. El liderazgo de ella era ayudar al pueblo de Dios para llevarlo a seguir al Señor, al seguir a Jehová. Ese era como el liderazgo de ella en lo que yo leí. Bueno. Muy bien, hasta ahí, esa es como la primera parte. No, pero la reflexión es esta. No, para yo a leer todo. Bueno, dale. Bueno, entonces, Débora pues se levantó como madre de Israel, coloqué yo así, pues sí. Y el mensaje pues para mí sería, el mensaje sería para hoy de la misma manera, nosotros debemos como honrar a nuestros líderes espirituales que son fieles a su llamado divino. Sí, eso fue lo que más o menos entendí en Jueces 4, que me puse a leer y me llamó como la atención de pues la vida de Débora, que casi no sé, pues acá el pastor muy poco hablamos de ella, pero yo vi que era como bueno el ejemplo, ¿no? Entonces pues eso fue lo que leí y eso fue lo que escribí. Excelente, muy bien. Ok, entonces vamos sobre ese ejemplo que nos da Florcita a desarrollar un poquito más, ¿cierto? ¿Cuál es la primera pregunta que se nos hace en el puente aplicacional? ¿Qué significó para los primeros oyentes? ¿Qué significó para la gente que vivía en aquella época en que Débora fue juez sobre Israel y que funcionó como profeta? ¿Qué significó? Hubo justicia. ¿Qué más significó? ¿Hubo una ayuda para el pueblo? Ok. La dirección de Dios. ¿Eso qué produjo en el pueblo? ¿Que confiaran en ella o en Dios? Bueno, de alguna manera confiaran en ella porque mostró un carácter de acuerdo a Dios. Pero ¿qué era lo importante? ¿Confiar en ella o confiar en quién? En Dios, cuya autoridad espiritual, dime.
Correcto. Entonces, ¿qué significó para los oyentes de esa época la vida de Débora? Lo que estamos diciendo. Testimonio de vida, la presencia de Dios a través de una mujer que caminaba en rectitud, la justicia de Dios que se establece a causa de que hay una mujer que está acorde con Dios y que cumple el propósito de Dios para bendecir al pueblo, etcétera. Si pensamos en eso, ese es el contexto histórico. Ahora, ¿cuál sería el principio eterno? Tú algo mencionaste, Florcita, porque hiciste el ejercicio. ¿Cuál sería el principio eterno si vemos una persona como Débora? Bueno, puede haber justicia, pero ¿de qué manera? Dime. Ok, entonces pensemos en algo. Estamos hablando desde el punto de vista de Débora, no necesariamente desde el punto de vista del pueblo. ¿Cuál es el principio desde el punto de vista de Débora? Ok, ok. Obediente, ¿y qué más? De fe, ¿qué más? ¿Qué más? Pero ¿de dónde sale todo eso que hemos dicho? En parte eso, pero ¿de cómo? Correcto. Una mujer que tenía intimidad con Dios y que podía escuchar la voz de Dios y que por cuanto escuchaba la voz de Dios hacía justicia en el pueblo y traía bendición al pueblo a causa de que estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios. Desde la perspectiva de Débora. Luego, ¿cuál es la aplicación para mi vida de ese principio eterno? ¿Que yo debo qué? Tener intimidad con Dios para que Dios me use como quiera que sea que Dios me quiere usar. En el caso de Débora, ¿cuál era el propósito? Ser profeta, ser juez, bendecir al pueblo. Ahora, de ese mismo pasaje que tú escogiste, Florcita, podemos sacar muchísimos más principios. Por ejemplo, si nos quitamos un minutico de Débora y pensamos en el pueblo, ¿por qué el pueblo fue bendecido? Entonces ahí sí ya me funciona lo que tú decías, porque el pueblo entendió que una mujer como Débora había sido puesta por Dios, que usaba autoridad de Dios, que tenía intimidad con Dios y que se justificaba entonces entender que Dios estaba en el asunto y que la bendición de Dios vendría por estar correctamente sujetos a la autoridad de una mujer como Débora. Sí, hubo más y había muchas profetisas en diferentes instancias, pero ella es una mujer de una gran significancia porque además se cuenta mucho de la vida de Débora. Claro, pero pensemos en esto, en un solo pasaje yo puedo encontrar muchos principios, ¿cierto? Y depende del que yo pueda encontrar o del que Dios me quiera enseñar, yo puedo hacer el ejercicio del puente aplicacional. ¿Estamos? Entonces, pero hiciste muy bien el ejercicio, especialmente la primera parte, porque la primera parte tú te centraste en el contexto histórico, lo que los oyentes podían ver en ese momento, muy bien, y eso nos ayuda a descubrir qué es lo que Dios nos quería enseñar en ese principio, y ya después vamos ahondando para ver cuál es el principio y cuál es la aplicación para mi vida. Entonces, ¿cuál sería la aplicación para mi vida, para tu vida, de lo que acabamos de ver de ese tener intimidad con Dios? Tener intimidad con Dios. Tener intimidad con Dios. Bien, ¿quién más hizo el ejercicio que lo quiera compartir? Glaicita. Del perdón, ¿cierto? Es ese. Bien, cuéntanos. Pues lo acabo de, ya lo venía, se me ha olvidado terminar. ¿Qué significó para lo, bueno, primero léenos el pasaje para que todos recordemos. Dice, me toca así. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno?
ninguno. Ah, no, pensé que era sobre el perdón, pero creo que es otra parte. Bueno, pero es que sobre el perdón es más adelante. Entonces es más, sí, cuando ¿De dónde? 18. 18:23. ¿Hasta dónde? Ah, ok. Los dos deudores. Ese. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Ah, o sea que si alguien les debe, que lo haga. No, mentiras, perdón. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado les suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y el Señor dice: he dicho, y decimos, después de que el Señor dice he dicho, decimos amén. Gracias, Dari. Ahora sí, muy bien. No, es que tiene que quedar grabado, es que estamos grabando. Gracias, Gladysita, por no tenerle pereza al microbio. Bueno, ahí habla de la justicia y la misericordia, ¿sí? Sí, eras el... Léeme la primera pregunta. Del puente aplicacional, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Qué significó para los primeros oyentes? Ok, entonces pensemos en esto. La pastora leyó un pasaje en donde Jesús cuenta una historia. ¿Quiénes estaban escuchando esa historia? Jesús no estaba leyendo, nosotros sí, porque quedó en la escritura. Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba contando esa historia. ¿Quiénes eran los oyentes? El juez y el rico. No. Jesús está contando una historia. ¿A quién le está contando la historia? Hoy la historia la escuchamos nosotros como si Jesús nos la estuviera contando a nosotros. En aquel entonces Jesús se la estaba contando a los que estaban a su alrededor. Jesús estaba enseñando a los que lo seguían. ¿Sí? Los oyentes, ¿quiénes son? Los que lo seguían, sus discípulos curiosos, Israel, la gente de Israel. Entonces, ¿qué significó eso que Jesús les decía a aquellos que estaban oyendo? ¿Ves cuál es la pregunta? ¿Lo tienes? Sobre la justicia y la misericordia de Dios. Entonces, ¿lo escribiste? ¿Qué significó? Que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. O sea, bueno, ok, ese es más el principio, pero lo que pudo significar para ellos fue una confrontación de ver sus vidas y decir: ¡ah! Miren lo que le pasó a este que no perdonó. Hay algo que no está bien en mí. Entonces, eso nos lleva a entender el qué, el principio. Ahora sí, ya lo dijiste, ¿cuál es el principio? el perdón. El perdón, podríamos decirlo. Claro, ahora estamos en el segundo. ¿Cuál es el principio? El perdón. Ahora yo pregunto,
¿Habría otro principio? Tú misma lo dijiste, ¿habría otro principio? Claro que sí. ¿Tú qué hablaste? La misericordia. Está el perdón, está la misericordia, podría haber. Correcto. Bien. Entonces quiere decir que de ese pasaje podríamos sacar muchísimas enseñanzas que tuvieron un significado en el momento histórico para las personas que estaban escuchando hablar a Jesús. Pero que de allí, de ese significado que tenía para ellos y de lo que está escrito ahí, sacamos un principio. Pensemos en el principio del perdón. ¿Cuál es el principio? El perdón. ¿Y cuál es la tercera pregunta? ¿Cómo y dónde puedo yo aplicar ese principio? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo y dónde puedes tú, Gladys Castañeda, aplicar ese principio? Digamos, ¿cómo y dónde? Con las personas que me rodean, o sea, con todas las personas que tengan que ver conmigo. De pronto me hicieron un desplante, me dijeron, o sea, me quisieron decir algo de mala manera, ¿sí? Y yo me ofendí, y ahí tengo que perdonar, ¿sí? Bien, perfecto. Para redondear el principio, fíjate, cuando hacemos este ejercicio podemos ir adelante, devolvernos, revisar, volver a escribir, ir para atrás, volver a revisar. Yo te hago una pregunta, que estamos haciendo el ejercicio aquí todos. ¿Qué pasaría, de acuerdo con la experiencia de aquellos que escucharon por primera vez hablar a Jesús? ¿Qué pasaría, por la historia que cuenta Jesús, qué pasaría si tú no perdonas? Simplemente Dios no me va a perdonar. Ok, ¿tú crees que podríamos volver a plantear el principio del perdón de una manera un poquito más completa? ¿Cómo sería? Si yo no perdono a los que me hacen mal, Dios no me va a perdonar. Y si yo planteo el principio así, va a ser mucho más poderoso en mi vida que si yo solamente digo cuál es el principio, debo perdonar. Porque si yo digo debo perdonar, un poquito, estoy haciendo el mismo ejercicio que hicimos con el tema de autoridad. Avanza, igual. De la misma manera que hicimos el ejercicio con la autoridad. ¿Me estoy explicando? El ejercicio que hicimos con la autoridad es, listo, yo debo sujetarme a la autoridad. Ah, pero si la autoridad está en la olla, yo sí no me voy a sujetar. Entonces lo mismo, yo voy a perdonar al que se merece mi perdón, pero es que hay unos que si eso sí no tienes ni perdón de Dios. Y como esa hay una frase de que todo el mundo dice es que eso no tiene perdón de Dios y nos comemos el cuento. Lo único que no tiene perdón de Dios es blasfemar contra el Espíritu Santo, y un hijo de Dios nunca blasfemará contra el Espíritu Santo, si acaso apostatará de la fe. Entonces el principio completo es, si yo no perdono a aquellos que me ofenden, Dios no me va a perdonar. El principio. ¿Cuál es la aplicación? Entonces la pregunta que te estaba haciendo, ¿con quién? Tú ya lo dijiste, con los que están a mi alrededor. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero ¿cómo? ¿Cómo debes perdonar? No importa, estamos haciendo el ejercicio entre todos. De corazón, perdonando de corazón. Ok, ¿y cómo más? Si el principio dice, si yo no perdono, entonces ¿cómo debo perdonar? ¿Algunas veces? Ah, siempre. Siempre. Siempre debo perdonar cuando me ofenden, siempre. Porque si solamente una vez no perdono, ¿qué va a pasar? Dios no me va a perdonar. ¿Entendemos? ¿Ya lo entendimos mejor? Así nos detengamos un poco, miren, así no pudiéramos avanzar mucho, pero es que esto es muy importante, ya vamos a terminar hoy, pero esto es muy importante. Yo les quiero pedir que hagan el ejercicio nuevamente. Ya lo hicimos en 2 o 3 o 4 casos, ya creo que lo entendemos mejor. Entonces, escojan un pasaje el que quieran y comienzan con la primera pregunta. ¿Qué significó para los primeros oyentes lo que está en ese pasaje? La segunda, ¿cuál es el principio universal que es eterno que podemos extraer de ahí? ¿Y cuál, la tercera, cómo y dónde y cuándo y cómo puedo yo practicar ese principio? ¿Listo?
¿Estamos más claros habiendo hecho el ejercicio? Bien. Y como lo que hicimos fue el ejercicio con la Biblia, los principios que aprendimos hoy, pongámoslos por obra. Aprendimos el principio del perdón y de perdonar siempre, porque de lo contrario Dios no nos perdona. Aprendimos el principio de tener intimidad con Dios a partir del ejemplo que tú pusiste de la vida de Débora. Aprendimos el principio de no enojarnos de una manera, o sea, de no enojarnos cuando se nos procuran sacar la chispa, como decía Susanita. No hay nada que deba producir el enojo en mí. Si está pasando, bueno, pidámosle al Señor que nos dé la gracia. Aprendimos el principio de la autoridad espiritual, que no depende de quien sea autoridad, sino es un principio. Pongámoslo por obra. Amén. ¿Alguna pregunta, comentario, duda, inquietud? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Entonces, alguien que quiera cerrar en oración. Puede ser cualquiera de los que está sentado, incluyendo a las pastoras. Mandita, ¿quieres cerrar en oración? Ven, Mandita. Desde allá yo te paso el microbio. Amado Dios, gracias te damos, bendito Rey. Gracias por tu palabra, Señor, porque hoy nos hablaste, Señor, de que tú eres autoridad y de que tú colocas autoridad. De que tú, Señor, nos invitas, Señor, a que tengamos intimidad contigo, Señor, para que tú nos hables, para que sí, Señor, podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar, lo que tú nos quieres dar, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos que si no perdonamos, Señor, tú no nos perdonarás, Señor. Por eso tú nos invitas hoy, Señor, a entender estos 3 principios, Señor, y aplicarlos en nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Rey, por este tiempo, Señor, por cada uno de los que vinieron hoy, Señor, y te pedimos, Señor, que así mismo como hoy llegamos, Señor, tú nos lleves de regreso a nuestras casas, Señor, bajo tu cobertura, Señor. Amado Dios, gracias por la vida de mi pastor y por cada uno de los que están aquí en este lugar, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor, porque eres bueno, generoso y humilde, Señor, y porque tu amor nos sobrepasa cualquier cosa, Señor. Gracias, bendito Rey, por tu amor, por tu misericordia, amado Rey. Gracias te damos, poderoso Dios, por este tiempo y gracias por todo lo que nos diste en este día, Señor, para nuestra bendición, bendito Rey. Te damos a ti todo honor, poder y gloria, Señor, en esta noche y te pedimos, Señor, que seas tú resplandeciendo sobre nosotros al levantar mañana, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, les bendigo en el nombre de Jesús, cuídense, Dios mediante Señor nos permitirá vernos el domingo, bendiciones.